Desde su ingreso en la vida religiosa, Teresa había comenzado a alimentar su vida espiritual de las Sagradas Escrituras a través del breviario, el misal y la vida litúrgica. Durante su postulantado y noviciado, el Evangelio no ocupaba el primer plano en ella. Encontraba su principal alimento en la lectura de San Juan de la Cruz, pero la influencia de San Juan de la Cruz en su pensamiento y vida no se puede comparar con la que tuvo el Evangelio en los siguientes años. Para Teresa, el Evangelio lo es todo. A él acude para descubrir el carácter de Dios. Le interrogaba en las horas decisivas de su existencia y le consultaba en todas las ocasiones. Al Evangelio se volvió para buscar un camino nuevo, con el deseo de encontrar en las palabras y vida de Jesús la solución a sus dudas y a todas las preguntas que interiormente se hacía. Y allí encontraba la respuesta, no en otros libros ni tratados. Por eso dice: a veces, cuando leo ciertos tratados en los cuales la perfección se muestra a través de 1000 trabas, mi pobre y pequeño espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el libro, pues sé que me quiebra la cabeza y me seca el corazón, y tomo la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra me parece fácil. Veo que basta reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en brazos de Dios. Después del retiro de octubre de 1891, predicado por el padre Alejo Prú, que para ella constituyó una verdadera liberación, se vuelve hacia el Evangelio, donde su alma se dilataba en amor y confianza. A partir de 1892, la Sagrada Escritura y sobre todo el Evangelio constituirá casi su único alimento. Vive de él con toda intensidad y en el Evangelio recibe los principios fundamentales de su espiritualidad. Los textos de la infancia pasan una y otra vez ante los ojos de Teresa, sin que hayan penetrado del todo. Ella busca siempre el medio de ir al cielo y de llegar a una nueva encumbrada santidad por un camino muy recto, muy corto y enteramente nuevo. Ruega, pide luz y recurre a la Sagrada Escritura para encontrar el ascensor, objeto de sus deseos y del que habla así. Estamos en el siglo de los inventos. Ahora no hay que tomarse el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor lo suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna: el que sea pequeño, que venga a mí. Y entonces fui, adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeño que responde a tu llamada, continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas y más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza, y yo quiero cantar tus misericordias. Me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas, y las seguiré publicando hasta mi edad avanzada. ¿Cuál será mi edad avanzada? Me parece que podría ser ya ahora, pues 2000 años no son más a los ojos de Dios que 20 años, que un solo día. Hay que escuchar a Teresa, todo su pensamiento, para conocer qué era lo que buscaba. Una palabra, sobre todo, la ha deslumbrado: quien sea pequeño. Esta ha sido como una luz que lo ha iluminado todo. Esta palabra, pequeño, se convierte en el centro polarizador de todas sus reflexiones. El ascensor que ha de elevarla hasta el cielo son los brazos de Jesús, y para eso no necesita crecer, sino mantenerse pequeña. Luego, para llegar a la santidad, no es necesario esforzarse en subir con las propias fuerzas la ruda escalera de la perfección. Basta dejarse llevar por Dios y abandonarse en Él como un niño pequeño. Este ascensor,
no puede ser otro que Jesús, su Salvador, y este descubrimiento le hace cantar la gracia recibida. Dios mío, os habéis excedido a mis deseos y quiero cantar vuestras misericordias. Ahora Teresa puede seguir leyendo el Evangelio. Todos los textos de la infancia se iluminan. Acaban de recibir la plenitud de la luz. Si no os volvéis y os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dejad que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes se les asemejen. En verdad os digo que quien no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que de vosotros se hiciere pequeñito, será el más grande. Te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las has revelado a los pequeños. Dejad que los niños pequeños vengan a mí, pues el reino de los cielos les pertenece. El que se hiciere pequeño como un niño, será el más grande en el reino de los cielos. Esto es lo que meditaba Teresa, y lo que le impulsaba a lanzarse por el camino del amor misericordioso, de la confianza y del abandono. Pero no hay que creer que Teresa del Niño Jesús viva ni anime a un cierto quietismo por parte del hombre. No hay más que leer su vida entera para darse cuenta de que ese peligro no existe, como tampoco existe en otros santos a los que nos acercamos, quizá con menos miedo de que en su doctrina exista este peligro. Es el caso de San Ignacio, quien en una célebre sentencia que regula en la acción la parte del hombre y la parte de Dios, dice: confiarme totalmente a Dios, pero hacerlo todo como si el éxito dependiese totalmente de mí y no de Dios. Por otra parte, poner todo mi cuidado en lo que hago, como si no hiciese nada y Dios solo lo hiciese todo. Esta sentencia no se encuentra en las obras de San Ignacio, pero es el resumen dado por sus discípulos. Teresa nunca descuidará la cooperación personal del hombre, pero la pone en su justo sitio. El hombre hace esfuerzos no para alcanzar a Dios o apoderarse de él a fuerza de puños, ya que experimenta lo pobre y débil que es. Una vez que la persona ha realizado todas las obras buenas que están en su mano, descubrirá pronto que es un siervo inútil. El momento en que está agotado y que siente su impotencia es cuando puede escuchar la palabra de Jesús y experimentar su dulzura y su misericordia. Venid a mí, todos los que estáis cansados, y yo os aliviaré. Os enseñaré la mansedumbre y la humildad. Teresa se lo dice así a su hermana Celina. Hay que hacer todo cuanto está en nosotras, dar sin medida, renunciarse continuamente. En una palabra, probar nuestro amor por medio de todas las buenas obras que están en nuestro poder. Pero como a fin de cuentas todo eso es bien poca cosa, es necesario, cuando hayamos hecho todo lo que creemos deber hacer, confesarnos siervos inútiles, esperando, no obstante, que Dios nos dé por gracia lo que deseamos. He aquí lo que esperan las almas pequeñas que corren por el camino de la infancia. Digo correr y no descansar. En este texto nos da Teresa una síntesis magnífica de la relación entre la acción de Dios y la acción del hombre, entre gracia y libertad. En ningún momento Teresa renuncia a vivir y a pedir al hombre que vaya hasta el extremo de su amor, y podría decir, como San Ignacio, que el amor se prueba más en las obras que en las palabras. Pero sabe también que el hombre es pobre y sin voluntad, y que un día experimentará su impotencia para amar con todo su corazón. Entonces dice que todo eso es bien poca cosa, y que hay que esperarlo todo de Dios, pero a condición de haber hecho todo lo que creemos que debemos hacer. En ningún momento, para Teresa, dejarse hacer por Dios significa no poner nada de nuestra parte. Hay que correr y no descansar. El valor, la generosidad y las fuerzas personales se ponen en su justo sitio. Todo eso es poco. Es una débil ayuda. Por eso, haga lo que haga el hombre, es el mismo Dios el que le va a hacer santo, con tal de que él quiera ir hacia Jesús, ofreciéndole su pobreza. El ascensor es la misericordia de Dios que se inclina sobre la impotencia del hombre. Es Dios infinitamente tierno que contempla el sufrimiento del hombre a través del rostro desfigurado de su Hijo Jesús en la cruz.
Por su parte, el hombre debe aceptar a fondo su miseria, lo que pide una verdadera humildad. Esto equivale a decir que antes de hacerse uno humilde y pequeño, debe aceptar el llevar la cruz como pueda, a veces penosamente. Y esto repugna al hombre que quisiera llevar su cruz generosa y gloriosamente. Sobre esto, también Teresa nos ofrece 2 textos dirigidos a su hermana Celina. ¿Por qué asustarse de no poder llevar esa cruz sin desfallecer? Jesús, camino del Calvario, cayó hasta 3 veces. Y tú, pobre niñita, ¿no te parecerás a tu esposo? ¿No querrás caer 100 veces si es necesario para probarle tu amor levantándote con más fuerza que antes de la caída? Y nosotras quisiéramos sufrir generosamente, grandiosamente. Celina, qué ilusión. Quisiéramos no caer nunca. ¿Qué importa, Jesús mío, que yo caiga a cada instante? Veo en ello mi debilidad, y esto es para mí una ganancia grande. Vos veis en ello lo que puedo hacer, y por eso os sentiréis más inclinado a llevarme en vuestros brazos. Si no lo hacéis, es que os gusta verme por los suelos. Si es así, no me inquietaré, sino que seguiré tendiéndoos mis brazos suplicantes y llenos de amor. No puedo creer que me abandonaréis. Por eso, la santidad se experimenta como una tensión entre 2 polos. Dios, infinitamente misericordioso, y el hombre pobre e impotente. Teresa no teme manifestar su indigencia y reconocer a Dios como el que viene en su ayuda con misericordia. Son los brazos de Jesús que la atraen hacia el Padre, fuente de toda santidad. El amor misericordioso, la confianza y el abandono, resume la vida y doctrina de Teresa porque exige que se viva como un niño pobre y desprovisto, pero seguro de ser amado por un Padre infinitamente misericordioso. Podríamos decir que el corazón del mensaje de Teresa es la fe en el amor misericordioso, y el camino que nos lleva a este corazón es el de la infancia espiritual que se vive de una manera privilegiada desde la confianza y el abandono en ese Padre que nos ama. Y es la confianza y el abandono lo que abre mejor el camino a la acción de Dios que nos ha amado primero, puesto que se trata menos de obrar que de entregarse, menos de dar que de acoger. La intuición genial de Teresa ha sido descubrir el Dios lleno de misericordia que Jesús ha venido a revelarnos en la tierra. Por eso ella no vacila, se entrega sin reserva y Dios la invade con su amor misericordioso. Pero Teresa reconoce que hay pocas personas que comprendan esto. Jesús encuentra pocos corazones que se entreguen a Él sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito. Permaneciendo pequeño y débil, se pueden alimentar grandes aspiraciones a la santidad. La gran revelación del Evangelio es que Dios ama a los pequeños porque son pequeños, pobres y sin valor. Se llama esto el camino de la infancia espiritual, pero no hay que engañarse. No es una actitud ingenua la que se adopta para ser amable y descuidado. Esto sería sacar una conclusión equivocada. Se trata más bien de la actitud del hijo que encuentra natural acudir constantemente a su padre con la más completa y plena confianza. Este es el camino de la santidad, porque se trata de un amor que conduce a la plena confianza y a un total abandono en las manos del Padre. Pero esta actitud hay que vivirla, no de una manera intelectual, sino en lo cotidiano de la vida común. El peligro en la vida espiritual suele estar en que cuando se constata la propia debilidad, ésta conduce al desánimo. A Teresa no le ocurre esto, y por eso podrá escribir un día: Sabéis, madre mía, que siempre he deseado ser santa. Pero cuantas veces me he comparado con los santos, siempre he comprobado que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cima se pierde en los cielos y el oscuro grano de arena que a su paso pisan los caminantes. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no podría inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. A crecerme es imposible. He de soportarme a mí misma tal como soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero hallar el modo de ir al cielo por un caminito muy recto, muy corto, por un camino del todo nuevo.
Este es el camino que Teresa ha descubierto y nos invita a seguir. Y acudir a la oración cuando se experimenta la debilidad, como hace ella, que acude a los pies de Jesús a ofrecerle sus infidelidades momentáneas. Después de haber tomado conciencia de sus limitaciones, después de haberlas aceptado, se ofrece. Me apresuro a decirle a Dios: Dios mío, sé que he merecido este sentimiento de tristeza, pero dejadme, sin embargo, que os lo ofrezca como una prueba que me enviáis amorosamente. Lamento mi pecado, pero me alegro de poder ofreceros este sufrimiento. En el fondo, lo que nos dice Teresa es que cuando las cosas se ponen muy difíciles y nos sentimos incapaces de quitar las montañas de orgullo y egoísmo que hay en nosotros, debemos confesar sencillamente que somos siervos inútiles y esperar todo de Dios, y Él nos dará todo por gracia. Todos los maestros de la vida espiritual afirman, como hace Cristo, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Podemos poner muchas excusas para nuestras faltas por debilidad, pero no tendremos excusas para recurrir a Dios, para orar. Cuando el amor misericordioso instruye nuestro entendimiento en estas cosas, no descubrimos solamente la verdad de la nada de la criatura, sino el encanto de esa pobreza, y empezamos a saborear la dulzura de no ser nada. Es tan dulce, dice Teresa, sentirse débil y pequeño. Hazte capacidad y yo me haré torrente. El vacío en nosotros es la capacidad de ser invadido por el torrente del amor trinitario. Es muy elocuente lo que Teresa escribe a su prima María Guérin. Te equivocas, querida mía, si crees que tu Teresa marcha siempre con ardor por el camino de la virtud. Ella es débil, muy débil. Todos los días adquiere una nueva experiencia de ello. Pero Jesús se complace en enseñarle, como a San Pablo, la ciencia de gloriarse en sus enfermedades. Es esta una gracia muy señalada, y pido a Jesús que te la enseñe, porque solamente ahí se halla la paz y el descanso del corazón. Cuando una se ve tan miserable, no quiere ya preocuparse de sí misma, y solo mira a su único amado. Teresa cree en el amor misericordioso y se confía con una actitud de total confianza y de pleno abandono. Teresa vive el amor cristiano en su doble dimensión, amor a Dios y amor al prójimo. Nos deja una doctrina muy exacta y muy concreta sobre la relación entre el amor natural y sobrenatural, en los 2 capítulos que escribió para la Madre María de Gonzaga en 1896 sobre la caridad. Y desde esta perspectiva nos puede decir cómo fue creciendo en la práctica de esa virtud a lo largo de estos años. Este año Dios me ha concedido la gracia de comprender lo que es la caridad. Es cierto que también antes la comprendía, pero de manera imperfecta. No había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios, y amándolo comprendí que mi amor no podía expresarse tan solo en palabras, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y esta voluntad Jesús la dio a conocer muchas veces, debería decir casi en cada página de su Evangelio. Pero en la última cena, cuando sabía que el corazón de sus discípulos ardía con un amor más vivo hacia Él, que acababa de entregarse a ellos en el inefable misterio de la Eucaristía, aquel dulce Salvador quiso darles un mandamiento nuevo. Y les dijo con inefable ternura: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. ¿Y cómo amó Jesús a sus discípulos? ¿Y por qué les amó? No eran sus cualidades naturales las que podían atraerle. Entre ellos y él la distancia era infinita,
Él era la ciencia, la sabiduría eterna. Ellos eran unos pobres pescadores, ignorantes y llenos de pensamientos terrenos. Sin embargo, Jesús los llama sus amigos, sus hermanos. Quiere verles reinar con Él en el reino de su Padre. Y para abrirles las puertas de ese reino, quiere morir en una cruz, pues dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Meditando estas palabras de Jesús, comprendí lo imperfecto que era mi amor a mis hermanas, y vi que no las amaba como las ama Dios. Sí, ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar. Pero, sobre todo, comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Yo pienso que esa lámpara representa la caridad, que debe alumbrar y alegrar no solo a las que me son más queridas, sino a todas las que están en la casa, sin exceptuar a nadie. A continuación, resalta con precisión la gradación en el amor y nos dice dónde está el manantial de donde podemos sacar las fuerzas para practicar la caridad, como Jesús nos dice. Cuando el Señor mandó a su pueblo amar al prójimo como a sí mismo, todavía no había venido a la tierra. Por eso, sabiendo bien hasta qué grado se ama uno a sí mismo, no podía pedir a sus criaturas un amor mayor al prójimo. Pero cuando Jesús dio a sus apóstoles un mandamiento nuevo, su mandamiento nuevo, como lo llaman más adelante, ya no habla de amar al prójimo como a uno mismo, sino de amarle como Él, Jesús, le amó y como le amará hasta la consumación de los siglos. Yo sé, Señor, que tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Tú sabes que yo nunca podría amar a mis hermanas como tú las amas, si tú mismo, Jesús mío, no las amaras en mí. Y porque querías concederme esta gracia, por eso me diste un mandamiento nuevo. ¿Y cómo amo este mandamiento nuevo? Pues me da la certeza de que tu voluntad es amar tú en mí a todos los que me mandas amar. Qué bien interpreta y vive Teresa el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. Para vivir este mandamiento sin suavizar lo que en él se nos pide, hay que partir de creer en la buena nueva de saberse amado por Dios. Esto es lo fundamental de nuestra fe, que Dios nos ha amado primero. Si permitimos que este amor llegue a nuestro corazón y lo llene hasta el borde, este mismo amor se desbordará en nuestro prójimo. Solo hay un flujo de amor y se origina en Dios. Él es la fuente creadora de todo amor en este mundo. Ese amor nos abraza, nos eleva y a través de nosotros va incluso más lejos. El ágape es un amor que ha descubierto su fuente. Dios es amor. El amor cristiano es Dios mismo, o en otras palabras, es participar en el amor que es Dios mismo. Lo único que tenemos que hacer es abrir de par en par nuestros corazones y el amor fluirá en nosotros y a través nuestro fluirá sobre los demás. Nosotros no somos más que canales de su amor. El amor de Dios se nos ha dado como un tesoro infinito. Es un regalo. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes infusas y tan enormes que nunca podríamos alcanzarlas. El mandato de Jesús de amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado no es para desanimarse. Al contrario, es una verdadera buena noticia. La forma de amar a nuestros hermanos nos la enseña Teresa al decirnos cómo fue ella superando las dificultades que le salían al paso. Y conviene, al escucharla, poner la fuerza en las motivaciones que le impulsan a obrar así y la conducta que adopta ante las distintas situaciones, pues unas le llevan a aprender a no juzgar, ya que lo que puede parecer una deficiencia exterior, podemos encontrarnos con que está realizado con una gran pureza de intención, como le sucedió a ella. Otras las supera pasando por encima de las simpatías y antipatías naturales. Otras orando por las hermanas,
y siempre procurando con su vida evitar lo que pudiera molestar a los demás. Con este espíritu debemos escuchar sus palabras, tratar de penetrar en sus motivaciones y aprender de su vida. Sí, lo sé. Cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. Cuando quiero hacer que crezca en mí su amor, y sobre todo cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermana que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad, y que incluso lo que a mí me parece una falta puede muy bien ser, debido a la recta intención, un acto de virtud. Y no me cuesta convencerme de ello, pues yo misma viví un día una experiencia que me demostró que no debemos juzgar a los demás. Fue durante la recreación. La portera tocó 2 campanadas. Había que abrir la puerta de clausura a unos obreros para que metieran unos árboles destinados al Belén. La recreación no estaba animada, así que pensé que me gustaría mucho que me mandasen como tercera. Y justo la madre superiora me dijo que fuese yo a prestar ese servicio, o bien la hermana que estaba a mi lado. Inmediatamente comencé a desatarme el delantal, pero muy despacio para que mi compañera pudiese quitarse el suyo antes que yo, pues pensaba darle un gusto dejándola hacer de tercera. La hermana que suplía a la procuradora nos miraba riendo, y al ver que yo me había levantado la última, me dijo: «Ya sabía yo que no eras tú la que iba a ganarse una perla para tu corona. Ibas demasiado despacio». Toda la comunidad, a no dudarlo, pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural. Pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma, y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de las demás. Eso mismo me impide tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, pues razono así: si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo pueden engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces digo con San Pablo: para mí, lo de menos es que me pida cuenta un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. Mi juez es el Señor. Por eso, para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor, simplemente para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos, pues Jesús nos dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. Madre, al leer lo que acabo de escribir, podría pensar que la práctica de la caridad no me resulta difícil. Es cierto que desde hace algunos meses ya no tengo que luchar para practicar esta hermosa virtud. No quiero decir con esto que no cometa algunas faltas. No, soy demasiado imperfecta para eso. Pero cuando caigo no me cuesta mucho levantarme, porque en un cierto combate conseguí la victoria, y desde entonces la milicia celestial viene en mi ayuda, pues no puede sufrir verme vencida después de haber salido victoriosa en la gloriosa batalla que voy a tratar de describir. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultaban sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras. Y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y a Jesús, el artista de las almas, tiene que gustarle enormemente que no nos detengamos en lo exterior, sino que penetremos en el santuario íntimo que Él se ha escogido por morada y admiremos su belleza. Teresa ve en el fondo del alma ajena más profundamente que todo lo que es turbio y molesto. La faz escondida de Jesús,
Faz que no es completamente separable de la persona en que habita, de forma que pudiera amarse a Jesús sin amar a la hermana en quien él habita. Lo que en ella le atraía era Jesús oculto en el fondo de su alma, Jesús que vuelve dulce lo que hay de más amargo. Todo esto son misterios de la fuerza creadora del amor. Como Cristo transforma por esta fuerza al pecador en hijo del Padre, así también el cristiano toma parte en ella cuando contempla en el fondo del alma fraterna los rasgos del Señor y el sello de la filiación divina. Y sigue diciendo Teresa: no me conformaba con rezar mucho por esa hermana que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía, y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas y procuraba cambiar de conversación, pues como dice la imitación, mejor es dejar a cada uno con su idea que pararse a contestar. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía por su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resulta agradable. Así vive Teresa, y así va creciendo en la práctica del amor, sabiendo superar las diferencias que surgen por los distintos temperamentos, educación y otros factores. Cuando vuelvo con mi recuerdo al tiempo de mi noviciado, me doy cuenta de lo imperfecta que era. Me angustiaba por tan poca cosa que ahora me río de ello. ¡Qué bueno es el Señor que hizo crecer a mi alma y le dio alas! Seguramente que más adelante el tiempo en que ahora vivo me parecerá también lleno de imperfecciones, pero ahora no me sorprendo ya de nada, ni me aflijo al ver que soy la debilidad misma. Al contrario, me glorío de ello y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Acordándome de que la caridad cubre la multitud de los pecados, exploto esta mina fecunda que Jesús ha abierto ante mí. Solo la caridad puede ensanchar mi corazón. Y desde que esta dulce llama lo consume, Jesús, corro alegre por el camino de tu mandamiento nuevo.